En los últimos meses hemos oído mucho en lo que viene a ser el país de México, la ley Olimpia. Hemos visto muchos impulsos, incluso por diferentes medios de televisión, en donde lo que buscan es dar a conocer que efectivamente hay acciones para todas aquellas personas que hacen un abuso o un daño a través de los entornos digitales. Entonces, prácticamente, ¿qué es la ley Olimpia? La ley Olimpia lo que nos marca, y es gracias a unas mujeres, precisamente, pues, lleva el nombre de la persona que la promulgó, una activista Olimpia, en donde ella marcaba, daba a conocer su experiencia, su caso, y estuvo pues haciendo todo lo que fuera necesario para proteger a otros sectores vulnerables y que no tuvieran que pasar lo que ella vivió y siendo víctima pues prácticamente de un delito. De aquí nace lo que es la ley Olimpia, y esta define la violencia digital, que puede ser desde actos de acoso. Aquí es interesante porque es a cualquier persona, no va a un género en particular, no, o sea, a cualquier persona. También identifica lo que viene a ser el hostigamiento a través de los medios digitales, las amenazas, la vulneración de datos e información privada, y más sensible todavía cuando aquí hablamos de difusión de contenido sexual, ya sea a través de fotos, videos, audios, y sin consentimiento de la persona a través de redes sociales, atentando contra la integridad precisamente de esa persona. Pues es muy importante porque esto cubre a todas las personas, a todos los géneros, a todas las edades. La libertad la protege la vida privada y los derechos principalmente, aunque nace a través de un derecho a la mujer, es un derecho que ejerce y protege a todos los géneros. Eso es sumamente importante. Actualmente se encuentra vigente en México, en varios estados de la República, la cual ya la tienen precisamente dentro de los códigos tipificada. Y lo interesante es que, bueno, aunque un estado no la tenga, no la reconozca, existen leyes que hacen que esta protección, dentro de lo que viene a ser la Constitución, te permita estar protegido. Existen mismos movimientos de apoyo hacia otros países y también tratados que hemos dicho de internacionales, como vienen a ser los de los derechos humanos, que permiten absorber esta ley y aplicarla para proteger también a otras personas en la misma situación en diferentes lugares. Entonces es algo interesante porque, si bien es cierto que nace como un movimiento, lo que se desarrolla a través de poderlo legislar y que se considere como un delito grave y que exista y por lo mismo proteja, es algo muy importante dentro de lo que vienen a ser los entornos digitales. Existe también la legislación informática. Esta es muy ambiciosa. La legislación informática, actualmente participan 193 países, entre ellos incluidos, o sea, México, en donde cubre la protección de las actividades en entornos digitales por comercio electrónico, por firma electrónica, protección de datos personales, derechos a la información, lo que viene a ser todo el gobierno digital, los ataques a las vías de comunicación de correspondencia digital, la revelación de secretos a través de medios digitales, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Entonces, por lo mismo, tiene una gama muy grande de protección y también de hacer valer, o sea, leyes, y como mencionábamos, no solamente, o sea, a nivel local, sino a nivel internacional, para poder dar esa protección a las personas. Y esto es relevante, ya que las personas deben saber que existe y que o sea, si llegasen a ser víctimas, pueden hacer valer esta ley, pero también que ellos, como usuarios, tienen obligaciones de respetar estos parámetros de legalidad para no caer en un delito por desconocimiento. Aquí, por lo mismo, es interesante ver que grandes empresas multinacionales como YouTube, Facebook, Microsoft se han comprometido precisamente a los usuarios y les dan a conocer un código de conducta, les hacen firmar de manera digital, o sea, el consentimiento de lo que viene a ser la autorregulación de Internet,
y también de lo que se va a hacer con la información que ellos recolectan de estas personas. Y también cómo deben de conducirse hacia las otras personas y cuáles son los parámetros de legalidad. Asimismo, establecer esas conductas mínimas, mencionábamos también normas deontológicas. Aquí es importante cuando nosotros hablamos ya de normas deontológicas, porque estamos hablando ya propiamente, o sea, que los dueños de los servidores, de las páginas web, de la información que está recabada en estos sitios, en estas redes sociales, a través de internet, o sea, tú estás dando el consentimiento de lo que se va a hacer con todo ello. Entonces es muy importante ver qué es lo que se está autorizando en los medios digitales y no nada más por automático, o sea, consentir. También aquí es importante ver que la ética de los negocios, o sea, ya pasa a ser algo de suma importancia dentro de lo que son los entornos digitales y las empresas en internet para prácticamente ellos detener lo que van a ser los bulos, vender con honestidad, o sea, no propaganda, o sea, malintencionada o que no concuerde con la realidad, no abusar. Entonces es sumamente importante porque todo esto sí está regulado, todo esto sí existe y además son leyes sumamente, o sea, fuertes en cuanto a las sanciones, porque no solamente hablamos de las multas en cantidad de dinero, sino también de la privación de la libertad de las personas. En México existen estas leyes que son importantes, conocida como la Ley de Propiedad Industrial, y es sumamente delicada ya que va a proteger lo que son las marcas, las patentes, los diseños, y ojo, no porque se encuentren en el entorno digital, o sea, todo se vale, no, al contrario, o sea, es muy importante saber que se tiene que respetar esos derechos que existen dentro de lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Otro aspecto importante es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o sea, el INPI, en donde tú vas, registras, pero también tienes tu documento donde te hace el autor y también te demarca, o sea, los parámetros bajo los cuales lo puedes explotar, lo puedes compartir, lo puedes ceder, lo puedes vender. Existe también el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial que nos marca lo que vienen a ser todas esas violaciones a la ley y también todo lo que son los derechos de los titulares hacia las patentes y registros, sumamente importante en los entornos digitales. Otro aspecto normativo y firmado son los tratados de libre comercio. Aquí mencionamos algunos, pero sabemos que hay mucho más y esto es sumamente delicado e importante conocerlo precisamente para no caer en una violación o en una sanción. Existen en otros países, por ejemplo, en Perú, la ley de los delitos informáticos, una ley también sumamente importante que se logró concretar a partir del 2013 y se ha crecido a lo largo de estos años, se ha hecho mucho más significativa e importante para dar la protección precisamente a lo que vienen a hacer los usuarios, la información, los datos. Entonces, existe también la ley número 30171 que cubre varios rubros dentro de lo que son los entornos digitales y es importante saber que los delitos informáticos sí están debidamente tipificados, identifican cuáles son las actividades ilícitas y antijurídicas y que obviamente pueden causar un daño como lo mencionamos, o sea, ya como un acto de libertad ejercido y una acción que tiene una conducta la cual queda dentro de lo que es la posibilidad de estas leyes y provocar obviamente sanciones muy drásticas. Existe también en Colombia la ley 1273 del 5 de enero del 2009 y gracias a esta ley en el Código Penal se logró hacer un cambio jurídico importante para dar la protección de la información y de los datos. Es sumamente amplia esta ley porque mencionábamos no solamente de la deontología de los profesionistas que tienen que llevar todo eso y que tienen que estar protegidos, sino también de los usuarios y las actividades que los usuarios deben de hacer. Entonces es importante conocerlas y saber que efectivamente existe. Otras leyes importantes son la de copyright y los derechos de propiedad intelectual. Aunque es cierto que cada país tiene su variación de la propiedad y los registros a través de lo que viene a ser el copyright, existe una ley internacional de copyright y de derechos de autor
que absorbe a todos los demás y que es regulatoria precisamente para poder proteger todo lo que vienen a hacer, los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial, de marca, de patente, los derechos conexos a través de los entornos digitales. Esto lo que nos quiere decir es prácticamente que todos los derechos de autor son independientes, pero van a estar protegidos cuando esos estén registrados y obviamente estén dentro de los parámetros de patentes, modelos, marcas, obras, medicamentos, diseños. Entonces, cubre muchísimas cosas y es importante saber que también esto se protege en un entorno digital. Otra son los copyright contra los derechos de autor. Prácticamente la diferencia es que el copyright es el término anglosajón que se ocupa en algunos países para decir derechos de autor, pero en otros lo conocemos como derechos de autor y sigue siendo la protección. Los derechos de autor es importante mencionar porque se protege la autoría de una persona física o de un grupo de personas físicas. Se demarca cuáles van a ser las ganancias, cuáles son los medios por los cuales los va a poder obtener esas ganancias. También se queda por escrito si puede cederlos a cambio de qué o de cuánto dinero, quiénes son las personas que van a estar autorizadas y los medios también digitales, en qué porcentajes y bajo qué condiciones. Entonces es sumamente importante conocer esto antes de subir algo a internet y compartirlo si esto tiene una protección de derechos de autor, ya que en ese momento automáticamente se está cometiendo un ilícito. ¿Qué protege el derecho de autor? Principalmente las obras literarias y artísticas. Producciones del campo de la literatura, científico, artístico, libros, folletos, conferencias, sermones, alocuciones, diseños, obras dramáticas, coreografías, pantomimas, música, teatro. Es interesante, pero también diseño de páginas web, diseño, por ejemplo, de mesas, de teléfono. Entonces, todo lo que esté debidamente registrado queda protegido. El principio de mini-mint es importante entenderlo, que aunque ha generado controversia, o sea, qué tan pequeño es lo que queda la protección, ok. En el registro se va precisamente a estipular cuáles son esas lemas, frases, diseños que han identificado y que quedan debidamente protegidos dentro del término de mini-mints. Entre ellos, hemos escuchado mucho de algunas empresas sumamente importantes que son prácticamente los lemas. Aquí no puedes comer solo una, etcétera. Otro aspecto importante vienen a ser lo que son las ideas y expresiones. Las ideas no son registrables. Ojo, pero el diseño de una página web en donde se tenga una tipología, un color, tamaño, sí es debidamente registrable. Aquí incluimos manuales, diseños funcionales, diseños técnicos, diseño de páginas, textos incluidos, reconocimiento de la propia autoría, donde el autor tiene que ser mencionado y se tiene que decir además en qué aspecto está el autorizando usarlo o no a través de los entornos digitales. Otro aspecto importante viene a ser el registro de propiedad intelectual. Aquí hemos dicho, o sea, viene a ser desde los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, son personas físicas y queda protegida 50 años dependiendo el país después de su muerte. Después de su muerte, esto pasa a dominio público, que quiere decir que ya no va a recibir esas regalías, ese pago, pero sigue siendo, o sea, la protección de reconocerlo como el autor y se está obligado a decir quién es el autor, si se hace uso de él.
mencionábamos la gran importancia que tiene la protección a través de los derechos humanos, a través de los diferentes artículos. Y aquí vemos el artículo 27 de la Declaración Universal, y por eso mencionábamos, o sea, hay leyes de protección internacional para los entornos digitales. El símbolo copyright, o sea, que vamos a reconocer nosotros como la C, aunque muchas veces no lo ponen, es importante en los entornos digitales porque desde ahí ya sabemos que algo está registrado y que no se puede usar sin debidamente, o sea, mencionarlo o saber cuáles son las formas de explotación en los medios digitales. Otra característica importante es que esto también queda debidamente registrado y protegido a través del convenio de Viena, y este se puede hacer valer en cualquier país. Entendemos y encontramos también que cuando nosotros cedemos parte de los derechos, o sea, tú vas a hacer un contrato firmado, vas a decir cuáles son las características de esa cesión de derechos y también cuáles van a ser las regalías y cómo se van a repartir. Es interesante porque podemos ver, por ejemplo, tipos de diferentes de lo que son licenciamientos para los entornos digitales, y cada uno de ellos va a decirte las pautas para las cuales vas a estar tú trabajando. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la licencia de Creative Commons, en donde te permiten usarlas de manera pública, pero siempre y cuando tú no cobres por ellas, siempre y cuando tú estás obligado a decir quién es el autor, el creador de esa licencia que tú estás empleando y respetando esas condiciones de Creative Commons. ¿Y cuáles serían? Pues se concreta a 3 pasos muy sencillos. Siempre reconocer al autor original de Creative Commons y nombrarlo en todas las copias que tú hagas y uso público. No cobrar por el uso de esta licencia que tú estás haciendo. Compartir por igual las copias y los derivados bajo lo que viene a ser la licencia de Creative Commons. ¿Dónde puede ser una variación? Ok, a lo mejor yo uso un software de Creative Commons para desarrollar una página web, que la página web vendo y la página web sí es mi diseño y yo lo registro mi diseño, sí, pero la plataforma que usé para poderlo desarrollar fue a través de una licencia de Creative Commons, también eso es válido. Encontramos lo que vienen a ser las normativas y principios de comercio electrónico y transacciones por Internet. Estas son sumamente importantes porque mencionábamos que existen también tratados internacionales que van a proteger todo lo que viene a ser el comercio electrónico. Principios de accesibilidad, que quiere decir todas las personas, unas que se conectan, están accesando, quedan debidamente protegidos bajo todos los aspectos, sin importar el medio digital, la red, el tipo de computadora o de dispositivo. Esa precisión, integridad y relevancia es exacta para todos. Existe el principio de privacidad y disposición de la información. Esto quiere decir, las personas pues se conectan y están dando su información, o sea, tiene que estar recolectada, almacenada y protegida. Y las personas deben de saber qué es lo que están autorizando también para hacer con su información. El principio de transparencia, el cual de manera, como su nombre lo dice, al recolectar esa información, almacenarla, debe ser manejada con sumo cuidado porque es información personal y además sensible a los datos de las personas. El principio de seguridad es un principio y un derecho y obligación para que quede protegida en todas las formas posibles, sin haber pérdida, degradación, alteración, destrucción, acceso o manipulación de la misma en entornos digitales. El principio de garantía, esto lo que nos va a permitir es precisamente, como su nombre lo dice, tener control de la recolección, almacenamiento, del uso, manipulación de la información y obviamente que sea de forma legítima y que ésta se maneje y se comparta de forma responsable y democrática.